Los embarazos en adolescentes siguen siendo una tarea pendiente, no solo en República Dominicana, sino en América Latina. Hoy conversamos con la doctora Tajira Vargas, quien es antropóloga social, y con Cristina Bolinotti desde Miami a través de Zoom, quien es psicóloga y especialista de familia. Doctoras, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas a ambas, qué bueno que pueden estar aquí con nosotros. Inicio preguntándoles a las dos, desde el punto de vista de sus estudios, ¿cómo está la situación del embarazo adolescente? Tajira en República Dominicana, la doctora Bolinotti para América Latina. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. En realidad, hablar de la situación del embarazo en la adolescencia es hablar de la situación de los abusos sexuales que se están produciendo en la que las adolescentes quedan embarazadas. O sea, a mí no me gusta mucho el término embarazo, los embarazos en la adolescencia o las adolescentes embarazadas, porque pareciera que ellas se embarazan solas, ¿no? El embarazo en la adolescencia tiene la participación y la responsabilidad de dos, el sexo masculino y el sexo femenino. Entonces, lamentablemente, en una sociedad machista como la nuestra, los hombres, los jóvenes, quedan totalmente despojados de su responsabilidad ante una situación de embarazo. Incluso quedan despojados de su responsabilidad paterna ante un embarazo. Entonces, realmente llama la atención de por qué nuestras adolescentes, siendo víctimas muchas de abuso sexual, no cuentan con herramientas para prevenirlo y por qué no se trabaja con la población masculina para frenar esto. Este es un problema muy complejo que implica un trabajo con ambas poblaciones en términos de lo que es la educación en derechos sexuales y reproductivos, lo que es el manejo de su cuerpo, lo que es el tema de la prevención del abuso sexual y también con las familias y con las comunidades, ¿no? Sin embargo, el sistema educativo nuestro por años tiene una deuda con la población adolescente, una deuda y un vacío que hoy se refleja con estas estadísticas alarmantes, pero que viene dándose desde hace mucho tiempo y se ha ido acumulando y acumulando cada vez más. La doctora Bolinotti desde Miami con nosotros por la vía Zoom. Doctora, sus estudios, ¿cómo ve usted la misma situación en América Latina? ¿Es un mal de la era o es que no hemos logrado conseguir políticas públicas adaptadas al crecimiento poblacional, a los nuevos métodos educativos? ¿Cuál es, desde su punto de vista, la situación actual del embarazo adolescente a nivel de América Latina? Es un problema que amerita una serie de sectores que en conjunto lleguen a atacar este problema, ¿verdad? Desde la sociedad, de los estamentos gubernamentales, desde la familia fundamentalmente. Acá en los Estados Unidos se ha visto una disminución en los últimos 30 años de los embarazos en adolescentes. Al mismo tiempo, estamos hablando de la comunidad sajona, pero un incremento de las tasas de niñas embarazadas en la comunidad hispana. Vale decir que lamentablemente es esto lo que está sucediendo, y para dar, digamos, una idea o un ejemplo, en el borde entre Estados Unidos y México, en la ciudad de Brownsville, en Texas, existe una escuela, Lincoln Park, en donde reciben niñas, y hay más de 70 embarazadas, adolescentes embarazadas, embarazadas y aquellas que van con sus hijos también. Hay una guardería, el bus escolar tiene asientos para bebés, es decir, se las recibe, se las educa, pueden obtener su título con el niño. Esto es una de las cosas que se pueden llegar a hacer y que evidentemente
por falta de esa educación sexual que tiene que nacer en el hogar, los padres tenemos que sacar de alguna manera el prejuicio, el tabú de hablar de la sexualidad humana, hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, acerca de esta sexualidad que al estar en una zona ciega, en una zona muda de la familia, realmente las niñas no tienen herramientas para enfrentar justamente con esta etapa tan importante en la que tienen un cerebro completamente inmaduro. Se sabe que el cerebro termina de desarrollarse, de acuerdo con los estudios en el Colegio de Inglaterra, en el Colegio de Londres, Sarah Blakemore determinó que el cerebro termina de desarrollarse alrededor de los 30 años. Fíjese qué increíble esto. Y entonces nuestras adolescentes no están en condición, no tienen formación de parte de la familia, y entonces no están en condiciones de afrontar este tipo de sucesos. En muchos casos entiendo que también, como indicaba la antropóloga, suceden justamente por violaciones, pero también muchos casos de parejas que se forman y como no tienen ese conocimiento de cómo de llevar adelante una pareja en esa edad y además por falta de conocimiento de cómo prevenir un embarazo, entonces se llega a estos casos tan lamentables, ¿verdad?, en donde vemos a jóvenes que no tienen un cerebro preparado para hacerse cargo de ellas mismas, mucho menos de un niño. Entonces los estamos como sobreimponiendo una madurez que aún no tienen. Este es el estado en nuestras comunidades latinas, por supuesto hispanas, que en toda Latinoamérica y acá en Estados Unidos atraviesan por esta falta de formación. Que en general también puede hablarse que hay una desinformación a todo nivel. Ahora acá se está hablando de ofrecer información sexual a las niñas y a los niños en las etapas ya de la escuela primaria y la secundaria. En realidad somos los padres los que tenemos que hablar con nuestros hijos de estas cosas. Doctora Bolinotti, usted ha dicho algo que quiero retomar con usted, tanto como con la doctora Taira Vargas. Ha dicho, Estados Unidos tiene una disminución del embarazo adolescente en los últimos 30 años. Sin embargo, hay más embarazos de adolescentes en la comunidad hispana. ¿Hay algún factor específico para la que la comunidad hispana produzca, Tahira, doctora Bolinotti, más adolescentes embarazadas que los sajones? Bueno, yo creo que es un poco la familia, ¿no es cierto? Nuestras familias tienen características muy diferentes. A nosotros los latinos nos atraviesan mayor cantidad de tabúes, como de la sexualidad no se habla, de esos temas no se habla, tampoco lo pueden hablar en la escuela o que se enteren por los amiguitos. En las comunidades sajonas de pronto hay mayor apertura, no tanta como quisiéramos, pero hay mayor apertura a estos temas dentro de la familia. De modo que desde mi punto de vista, es el problema que estamos teniendo, por el cual se incrementa la tasa, va en un lento incremento esta tasa de embarazos en adolescentes. Muy bien, agradecemos a la doctora Bolinotti que ha estado con nosotros en este momento. Tiene un compromiso hasta las 10:30 y son las 10:33. Doctora, gracias por haber atendido a nuestra llamada vía Zoom. Con todo gusto, un placer. Un placer para nosotros. Tahira, hablamos de embarazo adolescente. Te hablaba hace un momento de una campaña, ponlo en pausa. Hablamos de políticas que siempre se mencionan para intervenir la situación del embarazo adolescente, pero que en vez de disminuir aumentan. Estamos hablando de niñas con 10 años embarazadas, con 12, 16, 17, hasta 9. Pero dentro de las políticas de las que se mencionan en el Estado y de manera muy importante en este informe del Ministerio de Educación, se habla también de seducción, de violación sexual, pero no hay políticas estructuradas y dirigidas para estos actos. Simplemente lo que establece el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Sí, así es. Bueno, primero antes de pasar a eso, quería hacer la observación de la pregunta que me hiciste anteriormente junto con la doctora, con respecto a por qué la diferencia entre la población anglosajona y la latina. La diferencia es cultural, es un tema cultural. O sea, nosotros en la población latina el patriarcado tiene mucha fuerza, el machismo tiene mucha fuerza. Entonces, lo que es la presencia de una relación donde la población masculina tiene un dominio sobre la población femenina y donde hay un ejercicio de violencia sexual, y por eso conecto con lo que tú estás planteando, permitido y aceptado socialmente. ¿Por qué? Por razones de falta de información, de educación sexual, lo que ya decía, los tabúes que existen en las familias y en las comunidades, pero también las matrices religiosas. Las matrices religiosas que están presentes en la comunidad latina. ¿Cuáles son las matrices religiosas? O sea, la presencia de un origen y de una fuerte influencia de las religiones que establecen tabúes en el abordaje de la sexualidad y de los derechos sexuales y reproductivos, y que establecen responsabilidad a la mujer ante el embarazo y ante la sexualidad, donde se promueve la virginidad, que significa que la única que tiene que limitarse es la mujer. El hombre tiene derecho a tener una sexualidad abierta, sin límites, sin restricciones y sin control. Entonces, eso tiene un origen religioso. Entonces, ese origen religioso ha afectado de alguna manera la cultura y ha favorecido que este machismo se siga manteniendo de alguna manera. Fíjate que lo que tú estabas diciendo de la campaña esta que se está produciendo, que son todas las campañas que se han desarrollado alrededor de la prevención del embarazo en la adolescencia en nuestro país, hacen énfasis en la abstinencia, en la mujer, en la niña, en la adolescente, como si fuese la niña la responsable de que la violen sexualmente, como si fuese la niña y la adolescente la que provoca que alguien la viole y abuse sexualmente y que por tanto es responsable de su embarazo. Entonces no aparece la figura masculina, no aparece en las campañas el abordaje de la responsabilidad masculina. Y esto ha generado que las muchachas que están embarazadas y que son madres en las escuelas y en las comunidades sean estigmatizadas, sean excluidas y tengan que vivir situaciones de discriminación y de aislamiento. Porque incluso se le traslada a un programa de adultos, a veces teniendo 10, 11 y 12 años, ¿no? Entonces, y ellas mismas se sienten, se autoculpabilizan de su situación de embarazo, cuando esa situación de embarazo ha sido provocado por una violación sexual. Porque, como tú decías, las violaciones sexuales no tienen un abordaje educativo en nuestro país. El sistema educativo no previene la violación, no aborda la violación sexual en las escuelas. Y están presentes en las mismas escuelas, están presentes en los baños. En estudios que yo he hecho, muchachas contaban cómo en los baños son acosadas sexualmente, son abusadas sexualmente, y no pasa nada. En los recreos se dan múltiples situaciones de acoso sexual, se dan múltiples situaciones de abuso sexual. Yo observé en un liceo cómo un muchacho agarró a otra muchacha y la llevó hacia la pared y la estaba violentando sexualmente. La besaba y ella gritaba. Y el profesor no hacía nada. ¿Me entiendes? ¿Por qué se da esto? El contexto cultural, esa fijación cultural que tenemos, ya no los latinos, sino los dominicanos, donde el hombre, sea adolescente, no adolescente, adulto, puede ejercer
este tipo de violencia fuerza con una mujer y pareciera que no pasa nada. Y se da en las escuelas, y eso lo establece el informe que ha publicado el Ministerio de Educación, donde se habla de niñas embarazadas a edades que son pasmosas, y donde se habla de violencia en las escuelas, pero no tiene un abordaje ni una política de solución de las situaciones que se dan en las escuelas, dentro de múltiples otras cosas, donde dice inclusive que el vape o el vape, ese cigarrillo electrónico, es el principal problema que enfrentan las escuelas. Quizás el principal problema que enfrentan las escuelas es la violencia. Exactamente, no es el vape. O sea, porque antes no estaba el vape y existía la violencia, y existía el abuso sexual, y existía el problema de las adolescentes embarazadas, ¿no? Entonces, el principal problema que tienen las escuelas es que no existe un abordaje transparente de la problemática de las adolescentes y de los adolescentes en una perspectiva de género. El principal problema de la escuela es que cada vez que se intenta desarrollar, como se intentó desarrollar una política de género, como se intentó múltiples veces desarrollar una educación sexual integral con una perspectiva de equidad de género, hay un freno, hay una barrera. Hay sectores que se oponen, hay sectores que obstaculizan que eso se desarrolle en el sistema educativo. Y el sistema educativo negocia la educación dominicana, lo negocia políticamente, lo negocia con los sectores religiosos, sin embargo no negocia con el estudiantado. El estudiantado no es el protagonista del sistema educativo nuestro, los protagonistas son los sectores de poder, no son los estudiantes y las estudiantes. Los protagonistas son el personal docente que de alguna manera impone unas relaciones, impone de manera autoritaria un abordaje del proceso educativo. Pero el estudiantado no es protagonista, el estudiantado no participa, al estudiantado no se le consulta si realmente está siendo educado, orientado en las problemáticas de educación sexual como debe ser. Si incluso las familias, muchas veces se dice que es la familia que debe educar. La familia no cuenta con herramientas para educar porque no recibieron educación sexual. La familia hay que educarla también. Nuestras familias vienen de un sistema educativo históricamente sin educación sexual integral. ¿Cómo la familia va a ofrecer información y orientación a su población cuando ni siquiera dialoga con su población adolescente y no sabe qué está pasando con sus hijos y sus hijas, o sus nietas y sus sobrinos y sobrinas, porque no cuenta con herramientas de relaciones horizontales? Taira, ¿qué ha cambiado en los últimos 30 años en la educación del país? Hablando de educación de valores, de administración de la violencia, del duelo y de la pérdida, y de la educación sexual. ¿Cómo hemos avanzado como país? Esta sociedad, ¿cuáles son los avances que puede presentar en 30 años? Porque pareciera que tenemos los mismos problemas. Tenemos los mismos problemas. O sea, yo pienso que uno de los problemas que tenemos es que si tú fueras a hacer un análisis en 30 años de avances y de cambios, tú necesitarías tener información que no tienes de hace 30 años. Por ejemplo, este estudio a mí me gustó mucho que se presentara públicamente, porque pocas veces el Ministerio de Educación ha reconocido que tiene ese problema. Así es. Y ha presentado estadísticas de ese problema. Y para mí eso es un avance. ¿Por qué es un avance? Porque tú tienes que iniciar con transparentar el problema. Si tú tienes dentro de la escuela violencia, si tienes violaciones sexuales, si tienes embarazo en adolescencia, si tienes acoso sexual, si tienes discriminación racial, si tienes discriminación de género con población LGTBQ, tienes que presentarlo y transparentarlo para poder entonces desarrollar programas de prevención ante esa situación y desarrollar programas que erradiquen esas prácticas. Entonces a mí me parece muy interesante eso, pero lamentablemente no hemos contado con un sistema educativo
que responda, incluso que ni siquiera responda a los planes de reforma que se hicieron. Yo participé en el plan decenal y te puedo decir que luego participé en una evaluación del plan decenal, en un estudio que hicimos con Flaxo a finales de los 90, y en esa evaluación del plan decenal se ve claramente que no se estaba ofreciendo en las aulas la reforma que se debió hacer. Entonces, ¿cómo tú puedes analizar un avance cuando ni siquiera las reformas que tú te planteas se llevan a las aulas? Y cuando tú no has logrado transparentar y ofrecer información sobre esos procesos. ¿Qué nos queda, Taira? ¿Qué nos queda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los próximos pasos que desde tu punto de vista de las investigaciones en las que participas se pudiera ver que hay una salida? O si no la hay también. Mira, yo pienso que la salida está en darle voz a quien debe tener voz. El estudiante. Que ese es el estudiante y la estudiante. Yo pienso que la salida es ofrecer una perspectiva de equidad de género al abordaje de la educación sexual en las escuelas, donde se vea claramente la necesidad de que la población masculina asuma su responsabilidad, donde se desarrollen mecanismos de autocontrol de esa población, donde logremos erradicar esas prácticas machistas, violentas, de acoso, de violaciones sexuales, de abuso, ¿no? Igualmente, a empoderar a la población femenina sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y a la población masculina también, y a las poblaciones de diferentes identidades de género sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y que puedan contar con herramientas para enfrentar cualquier situación de riesgo, de abuso sexual, de acoso, de violaciones, de imposición del sexo por encima de su voluntad, y puedan evitar un embarazo no deseado y evitar ser madres o padres adolescentes si no quieren serlo. Niños teniendo más niños. Exactamente. Taira, tenemos una cita tú y yo más adelante, porque este informe tendremos que verlo en algunos meses para poder preguntarles a las autoridades de educación qué se hizo después del informe, qué se hizo con esas conclusiones. Cuando se reúna el Consejo Nacional de Educación, preguntarles qué van a hacer con las conclusiones del informe del Ministerio de Educación, donde establece cuáles son los principales problemas, que ellos dicen que es el vape y que los muchachos fuman cigarrillo electrónico. Yo creo de verdad que el principal problema es erradicar la violencia de las escuelas. Y erradicar el autoritarismo de las escuelas. Además, pero y quizás una educación que sea más integral que solamente darle 5 y 6 materias a los muchachos, cosas que ellos se embotellan y se les olvida, y no prepararlos para ser entes sociales que verdaderamente puedan ser autosostenibles y preparados para tener una vida como personas, digamos que productivas, socialmente y que sean sujetos responsables. Protagónicos de su destino. Así es. Por lo tanto, tienen que ser los sujetos protagónicos en el aula de su proceso educativo. Y que sean personas que puedan además educar a sus familias. Muchas veces cuando tú quieres que un mensaje llegue a un hogar, solo tiene que enseñarle el mensaje a los hijos, y ellos se encargan de que los papás se lo aprendan sin hacer mucho esfuerzo. Ese podría ser un buen canal, pero tenemos que tener una política educativa que probablemente ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor como país, probablemente. Gracias a la doctora Taira Vargas, antropóloga social, que ha estado con nosotros esta noche.